a nuestras sesiones de speakers. El día de hoy tendremos con nosotros a Marcela Huérfano Barbosa. Marcela es Senior Data Scientist en Globant, es estadística y física con 4 años de experiencia en sectores como banca, seguros y consultoría. Ha trabajado además en grupos multidisciplinares, equipos globales, liderando múltiples proyectos. Fue parte también de uno de nuestros programas, el DS4A Women Program, y estará con nosotros en esta noche para hablar sobre los retos del científico de datos en la era digital. Bienvenida, Marcela. Es un placer contar contigo en esta nueva edición de DS4A Colombia. Hola, Mónica. Buenas noches. Para mí es un gusto poder acompañarlos hoy. Espero, agregar valor en esta charla. ¿Puedo arrancar compartiendo la presentación o necesitamos algo más, Mónica? No, adelante, Marcela. Puedes empezar cuando te sientes preparada. Perfecto. Bueno, les voy a compartir las diapositivas, la pantalla. ¿Me podrían confirmar si las pueden ver, por favor? Te confirmo que estamos viendo tu presentación. Perfecto. Buenas noches para todos. Como ya lo mencionó Mónica, yo hice parte de uno de los programas de Data Science for All, el de Women, y para mí es un placer acompañarlos el día de hoy con esa charla que se titula Los retos del científico de datos en la era digital. Entonces, la agenda que vamos a manejar tiene como 7 grandes momentos. Inicialmente voy a arrancar presentándome para darles un mayor contexto de quién es Marcela, por qué la perspectiva que tiene. Posteriormente les presentaré las fuentes que utilicé para el desarrollo de la presentación, puesto que van a ver algunas estadísticas y gráficos que no son de mi autoría. En el tercer punto, arrancamos con un contexto general de ciencia de datos, porque es una carrera en demanda. Hablaremos un poco de transiciones entre roles para posteriormente definir y ahondar en el perfil del científico de datos, tanto desde una perspectiva técnica como de habilidades blandas. Y luego conversaremos un poco sobre los tiempos de la práctica del científico de datos. En el quinto punto vamos a conversar sobre los roles en el mundo de los datos y esto con el ánimo de visibilizar que los científicos de datos no trabajamos solos, sino en realidad en equipos y vamos a ver que los roles cubren como el end-to-end de todo el workflow del tema de datos. En el sexto punto, entonces, vamos a ahondar en los retos de la práctica diaria del científico de datos, pero esto no significa que solamente hasta en ese punto vayamos a visibilizar los desafíos. En realidad este va a ser un tema transversal a la presentación, entonces no se preocupen, no solamente en esas diapositivas vamos a hablar de retos. Y finalmente, voy a resaltar como algunos puntos en las conclusiones y se abrirá el espacio de preguntas. Entonces, ¿quién es Marcela? Yo vengo de un municipio pequeño en Cundinamarca, de Chipaque, de una familia de agricultores. Vivo en Bogotá hace 13 años. Como Mónica lo mencionó, mi formación es en estadística y en física, y luego empiezo a ahondar en temas de inteligencia artificial. El año pasado tuve la fortuna de hacer parte del programa Data Science for All en la versión de mujeres, que es un programa global. Actualmente me desempeño como Senior Data Scientist en Globant y estoy convencida que las mujeres tenemos todas las capacidades para desarrollarnos en roles tecnológicos, tanto técnicos como de liderazgo y de mentoría. Los invito a que escaneen el código QR, ahí van a encontrar mi perfil de LinkedIn. Para los que estén interesados en conectar, básicamente yo comparto información y recursos relacionados con convocatorias, con programas, ¿cierto? Y con eventos principalmente orientados a temas cloud y de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son las fuentes en las que me basé para el desarrollo de esta presentación? El primero es el reporte de inteligencia artificial generado por Stanford en este año. Entonces, ese reporte me gusta mucho porque combina la academia, ¿cierto?, con los avances que se están dando en la industria y las implementaciones en cloud. Entonces, nos permite como ese punto medio
¿cierto? Del estado del arte de la inteligencia artificial en términos de investigación, pero también las apuestas y lo que espera la industria de la inteligencia artificial. El segundo reporte corresponde a los trabajos del futuro. Fue un reporte generado en el 2020 por el Foro Económico Mundial y básicamente surge de la necesidad de visibilizar que si bien se proyecta que para el 2025 disminuyan algunos trabajos, justamente por el tema de la automatización y de la inteligencia artificial, ¿cierto? Empiezan a surgir unos nuevos perfiles y este reporte visibiliza como esas transiciones y nos invita a formarnos para esos trabajos del futuro. Digamos, el tercer gráfico está relacionado con el reporte que saca Anaconda en el 2021, en donde compila las respuestas de una encuesta que fue aplicada a Data Scientists a lo largo del mundo. Y me gusta mucho porque visibiliza qué hacen los Data Scientists a través de diferentes industrias a lo largo del mundo. Entonces logra centrar aún más la práctica diaria del científico de datos. Y el último recurso, que en general es más como un banco de información, también es del Foro Económico Mundial y es el Strategic Intelligence. Entonces allí uno encuentra secciones por países, por áreas de trabajo, por sectores, ¿verdad? Yo me fui al de Data Science y entonces cuando uno selecciona estos nodos, se activan esas conexiones y básicamente lo que te va a hacer es desplegar una lista de reportes. Y es muy chévere porque es información actualizada, de buena calidad y confianza, digamos, para utilizar. Entonces, estos son, digamos, los 4 grandes recursos que yo utilicé para esta presentación. Cuando me refiera al reporte de Stanford va a ser este, así como el del Foro Económico Mundial o el de Anaconda. Entonces, bueno, arranquemos con el tema de la ciencia de datos. Sabemos que vivimos inmersos en datos. Nosotros los generamos desde el momento que pedimos algo a través de un carrito de compras, ¿cierto? O vamos a un banco o consumimos incluso una aplicación a través del celular con el objetivo de determinar nuestro score crediticio o cotizar, por ejemplo, la prima de un seguro. Justamente al extraer valor de los datos es que se pueden proponer soluciones personalizadas. Y para ello, lo que hacemos es entrenar algoritmos que aprendan a reconocer patrones, con el objetivo de que al pasarle nuevos datos se logren generar inferencias, bien sea a través de aprendizaje supervisado, no supervisado o reforzado. Sin embargo, es muy importante resaltar que el camino desde la recolección de los datos hasta extraer valor de ellos es muy amplia, porque va a requerir desde la recolección de los datos, la ingesta, el almacenamiento, la limpieza, la preparación de los datos, antes de pasar, por ejemplo, por un modelo de Machine Learning. Y luego que tengamos el modelo, se van a requerir otros servicios con el ánimo de poder desplegar el modelo y poder generar justamente inferencias sobre datos nuevos. Entonces aquí arranca uno de los desafíos y viene a ser este gran número de herramientas que empezamos a visibilizar en el ejercicio diario del científico de datos. Justamente, bueno, y esta gran diversidad de tecnologías cubre desde el almacenamiento, el uso, el modelamiento y el despliegue de los modelos de Machine Learning. Y es por eso que vamos a hablar de equipos para diseñar soluciones basadas en datos, puesto que pensar en que un científico de datos hace el end-to-end de la arquitectura, bueno, puede ser un poco descabellado. Entonces, ¿qué transiciones se dan entre los roles? Este gráfico viene del reporte del Foro Económico Mundial de los Trabajos del Futuro. Y esta primer columna responde a diferentes áreas que actualmente tenemos en el mercado laboral. Entonces tenemos ingeniería, marketing, IT, recursos humanos, etc. Y el segundo grupo hace parte de los trabajos del futuro. Ellos mencionan que los trabajos del futuro vendrían a ser estos trabajos fuertes para el 2025, ¿cierto? Entonces estamos pensando en un futuro muy cercano. Puntualmente a nosotros nos interesa el segmento
que está relacionado con datos y con inteligencia artificial. Y algo muy bonito de este segmento es su composición, porque vemos que si bien hay un porcentaje significativo que, por ejemplo, viene de ingeniería, otro que viene de IT, ¿cierto? De servicios de tecnología y de información, pues vemos que es uno de los segmentos más diversos y justamente esto responde a que independientemente de la industria en la que estemos, hay unos usuarios que generan datos y que entender el valor de estos datos va a permitir tomar unas mejores decisiones y esto va a representar, bueno, mejores métricas, unas estrategias mucho más orientadas hacia el target de las diferentes organizaciones. Y es justamente esa diversidad que ofrece el mundo de los datos y de la inteligencia artificial en donde resulta importante empezar a conversar del perfil del científico de datos. Entonces, este gráfico que vemos en la diapositiva es muy conocido en algunos cursos de Coursera, particularmente yo lo vi en uno de los cursos con Andrew Ng, y me gusta mucho porque siento que muestra cómo el perfil del científico de datos es un perfil híbrido, en la medida que toma un core fuerte desde la estadística, ¿verdad? Se alimenta también de un componente fuerte de ciencias de la computación, pero que además se nutre desde la experticia técnica o desde el negocio, ¿listo? Entonces, al combinar estos tres grandes elementos es que vamos a tener el perfil del científico de datos. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas habilidades técnicas deseables en un científico de datos? Entonces, en el primer punto tenemos integración de datos y queries. Me parece fundamental este elemento pensando en que como científicos de datos muy rara vez nos llega una base consolidada. Usualmente tenemos diferentes servicios de almacenamiento, ¿verdad? Y hay que integrar esos datos para obtener el dataset que vamos a modelar. Entonces aquí empieza a ser muy importante, por ejemplo, tener un buen dominio de SQL. Ahora bien, supongamos que los datos ya están integrados. Unas habilidades que son muy deseables y que pueden generar un perfil diferencial en el científico de datos está relacionado con la visualización de los mismos. Y no me refiero solamente a la capacidad de hacer un análisis descriptivo o exploratorio. Aquí vienen habilidades más relacionadas, por ejemplo, con el diseño de dashboards, ¿verdad? Que si bien podría pensarse que es la tarea del BI, cuando eres Data Scientist y tienes estas habilidades, tu perfil empieza a ser diferencial y muy atractivo en el mercado. Entonces los invito a familiarizarse, ¿cierto? Con herramientas como Power BI, Looker, Domo y bueno, otras tantas que hay para visualizar datos a través de dashboards. Ahora bien, dentro del núcleo de la estadística y en parte se sale un poquito, vendrían estas metodologías de análisis que fundamentalmente lo que buscan es entender la naturaleza del dato, ¿cierto? Identificar posibles maneras de modelarlo para extraer valor de ellos. Entonces, en ese orden de ideas, una de las bases fundamentales viene a ser el álgebra matricial. ¿Por qué? Porque al tener un buen entendimiento del álgebra matricial va a ser mucho más fácil transitar hacia los modelos lineales generalizados o hacia la estadística descriptiva multivariada. Aquí pensando en tópicos como lo son la regresión, la clasificación, las segmentaciones o la reducción de dimensionalidad. Por otra parte, si eres científico de datos y conoces de cierres de tiempo, aquí viene otro skill que le va a sumar y que va a ser diferencial en tu perfil, porque no todos los científicos de datos están familiarizados con series de tiempo. Por otra parte, también es muy importante resaltar los temas de inteligencia artificial que están en boom. Entonces, me refiero puntualmente al procesamiento del lenguaje natural a través de los modelos de Transformers, ¿cierto? Estos modelos que son nuevos, que nacen en el 2017
por investigaciones de Google y de la Universidad de Toronto, y que si bien nacen a partir de, bueno, y que más allá de su origen se extiende en numerosas aplicaciones que cubren la generación de texto, la traducción de texto, identificar la similaridad, ¿verdad? Y otras tareas que son muy interesantes también, por ejemplo, de las que se les suministra un texto y son capaces de responder preguntas. Entonces, estos modelos son muy atractivos cuando el científico de datos tiene familiaridad con ellos, así como temas de computer vision que cubren desde la configuración de OSR, ¿verdad? Para extraer información, textos de imágenes, así como traquear o segmentar imágenes y videos. Entonces, como les decía, este tercer como segmento que corresponde a la metodología de análisis, podríamos pensarla en la parte de estadística, pero sabemos que se sale un poquito porque además combina temas de inteligencia artificial que están basados en redes neuronales. Ahora, conversemos sobre ciencias de la computación. Entonces, por una parte tenemos temas relacionados con la programación, y es que no hay un único lenguaje para programar en ciencia de datos, y seguramente habrán más a futuro. Entonces, de allí la importancia de ser flexibles frente a la adopción de nuevos lenguajes de programación. Por ejemplo, en mi caso, yo arranqué con R, pero tuve que migrar a Python, y no sé si en un par de años, por ejemplo, tengas que migrar a Julia, ¿verdad? Entonces, a pesar de que habrán estas transiciones entre lenguajes de programación, se sigue manteniendo la lógica, y esta migración no es tan compleja como podríamos pensarlo de pasar de un lenguaje a otro. Aquí mismo, en ciencias de la computación, yo pondría la nube. Y resulta que los diferentes proveedores de nube le están apostando a tener frameworks de machine learning robustos. Entonces allí vamos a encontrar microservicios que nos permiten entrenar los modelos, hacer el tuning de los hiperparámetros, registrar los modelos para poder desplegarlos y consumirlos, bien sea a través de endpoints en tiempo real o a través de batch, ¿cierto? Y estos microservicios se van integrando a través de arquitecturas cloud que facilitan la adopción de estos modelos de inteligencia artificial, porque en el pasado, pues tú entrenabas tu modelo localmente y debías, bueno, lo guardabas una vez tenías el modelo listo, ¿verdad? Y luego era un equipo de IT, de ingenieros, quienes realizaban todo el tema del despliegue. Ahora vemos que los tiempos se reducen porque aparentemente es más fácil a través de las arquitecturas de la nube. Entonces, yo aquí no solo pienso en temas de programación, sino también en aprender de la nube. Porque además, en este momento, los conocimientos de la nube hacen parte de esos skills que son deseables, pero muy seguramente en un par de años van a ser skills core, es decir, mandatorios. Necesitamos saber de la nube porque cada vez son más las empresas que migran de on-premise a cloud. Y ahondando en la parte digamos, del negocio, entonces es muy importante que como científicos de datos aterricemos y pensemos en cuáles son las metas del negocio, porque es este entendimiento el que nos va a permitir apoyar sus metas con estrategias de machine learning. Entonces, siempre busquemos entender el contexto de los datos que se quiere alcanzar y ahí sí empezar a proponer soluciones de machine learning. Entonces, las habilidades que vimos, bueno, digamos, excluyendo el negocio, ¿verdad? Son totalmente técnicas en la medida que hacen parte del core del científico de datos. Entonces, este científico de datos que es muy bueno para entender la naturaleza de los datos, que propone modelos, que extrae valor, que extrae insights, ¿verdad? Y es justamente por ello que también debemos enfocarnos en las habilidades blandas. Y es que como científicos de datos tenemos la gran responsabilidad y la gran, digamos, oportunidad de reportarle a managers
a cargos directivos, ejecutivos, ¿cierto? Incluso a VPs para mejorar estrategias. Entonces, claro, debemos tener inicialmente unas habilidades analíticas fuertes que nos permitan identificar patrones en los datos y extraer valor de ellos, pero también es muy importante habilidades relacionadas con la comunicación. Entonces, aquí tenemos listadas 15 que hacen parte del reporte del Foro Económico Mundial y yo las, digamos, cuando yo las revisaba decía, bueno, las podemos agregar como en estos 5 grupitos y como ya mencioné, digamos, las primeras vendrían siendo las analíticas, ¿cierto? Las del core, del entendimiento de los datos y cómo extraemos valor de ellos. Pero también creo que como científicos de datos es muy importante ser propositivos, ¿cierto? Y tomar cierto liderazgo en los equipos que participemos. Y no solamente me refiero para los líderes de los proyectos, también me refiero con nuestros pares. Porque qué chévere es podernos nutrir de las diferentes experiencias y conocimientos de los demás. Por otra parte, están las habilidades relacionadas con tecnología y es que no es un secreto que el científico de datos tiene, digamos, la fortuna, ¿cierto?, de escuchar que todo el tiempo salen nuevos modelos, que se mejoran otros, que empiezan a aparecer más microservicios en la nube, por ejemplo. La nube arranca haciendo este tipo de microservicios de AutoML, en donde uno subía un DI a CED y le decía, bueno, estos son los modelos con los que vamos a ensayar y este es el mejor, pero ahora vemos que se pueden customizar los dockers, los predictors, y esa es una gran invitación a seguir reforzándonos en temas de nube. El cuarto grupo viene a ser habilidades relacionadas con negociación. Y es que al tener nosotros el contacto directo, ¿cierto?, con los stakeholders o con los directivos, es muy importante entender las expectativas que ellos tienen, poder negociar tiempos y entregables. Y yo creo que la manera más fácil de hacer esto es a través de una comunicación clara y en donde ellos se involucren en el proceso de la ciencia de datos. Porque al ser un campo emergente, un campo nuevo, no se tiene como muy claro algunas veces qué hace el científico de datos y cómo trabaja, porque digamos el desarrollo de un proceso de machine learning es muy experimental en comparación, por ejemplo, al de los proyectos de desarrollo. Y finalmente, el quinto segmento corresponde a inteligencia emocional y aquí quiero como enfatizar en varias cosas. Uno, en tener la capacidad de presentar los blockers que se nos pueden llegar a presentar a lo largo del proceso. Es muy importante lograr visibilizarlos, pero también manejar, digamos, niveles de estrés o incluso de frustración, porque muchísimas veces arrancamos proyectos y se caen por diferentes motivos, porque no están los datos, porque el stakeholder no está de acuerdo, porque los equipos no están bien estructurados. Entonces, una invitación a no tomarnos las cosas personal, obviamente hacer nuestro mejor esfuerzo, pero entender que, bueno, hacemos parte de unos procesos. Y bueno, digamos que en este core de habilidades no está, pero yo personalmente considero que tener un segundo idioma te va a abrir las puertas laborales de una forma exponencial, y es porque, por ejemplo, saber inglés nos permite aplicar a posiciones remotas, a trabajar con personas de casi todo el mundo. Entonces yo los invito a que refuercen su segundo idioma, porque también es cierto que como científicos de datos manejamos muchos tecnicismos. Entonces qué chévere que además de este core compuesto tanto por habilidades técnicas robustas y habilidades blandas, le sumemos un segundo idioma. Sin duda alguna va a seguir haciendo un perfil más atractivo y diferencial en el mercado. Bueno, entonces ya conversamos de la ciencia de datos, el perfil del científico de datos. Ahora ahondemos en qué hace un científico de datos en su práctica.
Este gráfico que vemos aquí viene del reporte de Anaconda, ¿verdad? Y según este reporte, aproximadamente el 39% del tiempo de los proyectos está relacionada con integración y limpideza de los datos. Y es que definitivamente es fundamental garantizar la confiabilidad de los datos, porque si tenemos unos datos basura, por mejor que sea tu modelo, los resultados que vas a obtener también van a ser basura, no van a generar valor. Entonces, fundamental que revisemos los datos. Algunas veces nos llegan con bases que dicen están listas para que modeles. Mi invitación es tómate un tiempo para revisar si realmente está lista para modelar, porque te puedes encontrar con sorpresas poco agradables. Entonces, bueno, este es el 39% de la integración y limpieza de datos. Aproximadamente un 24% está relacionado con modelamiento. Y el modelamiento cubriría, ¿cierto? La identificación de los modelos a aplicar, así como las métricas de evaluación, el entrenamiento del modelo y el tuning de los hiperparámetros. ¿Listo? Bueno, luego tenemos un 11% que está relacionado con la disponibilidad de los modelos, es decir, el despliegue. Y aquí yo sí no estoy tan de acuerdo, considero que este porcentaje está muy subestimado, sobre todo pensando en que el perfil del científico de datos proviene de diferentes áreas. Entonces viene de ciencias puras, viene de ingenierías, también viene, por ejemplo, de economía y finanzas. Y de pronto para un ingeniero de sistemas sea un poco más intuitivo el despliegue de un modelo. Sin embargo, para personas que venimos de ciencias puras o de finanzas y economía, personalmente considero pues que va a tomar muchísimo más tiempo lograr disponibilizar ese modelo. Y que por otra parte es diferente si a ti te piden entregarle un endpoint o, por ejemplo, a un Data Architect o a un MLOps y que ellos continúen, digamos, con el resto de la arquitectura que se necesita para automatizar el consumo del modelo. A que a ti te toque hacerlo sin el conocimiento, digamos, inicial de esos microservicios. Entonces, es por eso que yo aquí considero que está muy subestimado este porcentaje. Y bueno, hay un 32% que está relacionado con la interpretación de los datos. Y vendría siendo esta parte, ¿verdad?, de la visualización y el reporte y las presentaciones. Y es que si bien, como ya lo había mencionado, nosotros tenemos la fortuna, ¿cierto?, de reportar a directivos o a stakeholders, es muy importante y es necesario estar continuamente presentando resultados, ¿cierto? Con acciones, con insights, con recomendaciones, con las métricas de los modelos. Entonces, necesariamente vamos a tener que pasar por acá, por realizar presentaciones y de allí la importancia de fortalecer también nuestras habilidades comunicativas. Entonces, el gran mensaje de esta diapositiva se resume en un científico de datos no solo hace modelos, va a tener que conversar con los stakeholders, entender del negocio, validar la calidad de los datos, generar los modelos, muy seguramente disponibilizarlos o trabajar con personas que nos ayuden en las arquitecturas, ¿verdad? Y presentar resultados. Bueno, y es pensando en el end-to-end de los datos, es decir, desde que yo tengo una serie de datos almacenados en diferentes lugares, ¿cierto? Hasta el consumo del modelo para la realización de las inferencias sobre estos datos nuevos, que vemos que en el intermedio aparecen como una serie de roles diferentes al del Data Scientist. Entonces quiero arrancar con la parte de integración de datos. Como ya lo mencioné, integrar datos fundamentalmente es tomar diferentes fuentes de datos, hacer los joins y, digamos, juntar estos datos en una sola base. Entonces, ¿qué tipo de perfiles integran datos? Están
los ingenieros de datos, los desarrolladores de Big Data o los Data Architects, ¿sí? Aquellos roles que tienen el asterisco vienen del reporte del Foro Económico Mundial y los otros son roles con los que yo he trabajado o también son roles que he visto en LinkedIn. Ahora bien, en el segundo segmento estarían los roles que están más relacionados con estrategia y negocio. Entonces, si bien ya tenemos unos datos que están integrados, empezamos a consumirlos, ¿cierto? Y esto puede ser, por ejemplo, a través de dashboards o a través de análisis custom. Y el tipo de perfiles que realizan estos análisis son los Data Analysts, los Analytics Specialists, los Data Consultants o los BI. Digamos que estos perfiles generan valor, generan estrategias, ¿cierto? Y fundamentalmente su core es en técnicas descriptivas. Ya para los modelos y los procesos un tanto más inferenciales están relacionados los roles de científico de datos, el Machine Learning o Data Science Research y el Artificial Intelligence Specialist. Además, aquí también empezamos a trabajar con datos no estructurados, ¿cierto? Entonces, estos roles son los que van a estar más relacionados, por ejemplo, con procesamiento del lenguaje natural o con computer vision. Y finalmente, entonces, ya tenemos esos modelos, ¿cierto? Y conversábamos de que no siempre los data scientists tienen los skills o las herramientas para hacer el deployment de los modelos. Entonces, una vez ya tenemos los modelos listos, el MLOps, ¿cierto? Que viene a ser el DevOps para Machine Learning, es un perfil que nos va a ayudar mucho porque este perfil sí se piensa que está en el end-to-end del workflow de Machine Learning, en la medida que el MLOps debe tener skills de integración de datos, debe estar en la capacidad de entrenar modelos y a su vez de desplegarlos. ¿Esto qué significa? Que va a tener un core que le va a permitir tomar mejores decisiones de, por ejemplo, de cómo customizar los containers, de cómo consumir la solución y de cómo plantear las arquitecturas para el despliegue. Pero también va a estar encargado del monitoreo de los modelos. Porque si bien una cosa es entrenarlo con los datos históricos, luego habrá que ver cómo evoluciona el modelo y tomar la decisión de calibrarlo en momentos estratégicos, ¿cierto? Esto sigue siendo un tanto manual. Se espera que a un mediano plazo pueda hacerse mucho más automático y es por eso que se piensa mucho que este perfil es como el del DevOps para Machine Learning. En este momento es un perfil súper escaso, muy pocos MLOps, y yo estoy convencida que en un futuro muy cercano, en un par de años, este va a ser el nuevo unicornio en tecnología, porque es un perfil mucho más robusto y, digamos, la combinación de todos estos, ¿verdad? Bueno, entonces, ahondemos en los retos de la práctica del científico de datos. Entonces, en un primer momento, quiero resaltar los relacionados con la gestión de proyectos. Y es que como científicos de datos nos van a pedir estimación de tiempos, estructuras de equipos para realizar los análisis. También vamos a tener que entrar a negociar los entregables y las expectativas de los stakeholders. Y esto es algo que sin duda alguna vamos aprendiendo en la práctica, porque cada proyecto es diferente, los equipos que se van a necesitar también. Entonces, es la experiencia la que nos va puliendo como en la parte de gestión de proyectos. Otro punto que considero que es un gran reto para nosotros es que debemos estar en constante aprendizaje para no quedar rezagados. Y este aprendizaje responde a tecnologías que podríamos pensar, por ejemplo, en los temas de la nube, ¿verdad? También en los modelos que constantemente están saliendo, las nuevas librerías, ¿cierto? Y bueno, como
cada vez hay mayor adopción de inteligencia artificial, también se empiezan a generar conversaciones sobre la ética de los datos y de los modelos. Entonces es muy importante que empecemos nosotros a entender cuáles son las implicaciones de lo que hacemos para poder hacer de la mejor forma y la forma más efectiva nuestra práctica profesional. Y sin duda alguna también vamos a tener que aprender cosas que son externas al dominio del científico de datos. Y aquí podríamos pensar en los temas del negocio, porque si trabajas analizando datos de finanzas, vas a tener que aprender de finanzas. Si trabajamos en recursos humanos, entonces vamos a tener que aprender sobre cómo se buscan los candidatos, qué pasa con el attrition, ¿verdad? Entonces, si bien este es un desafío grande, creo que es de los desafíos más bonitos de la ciencia de datos, y es que nos invita a estar en constante aprendizaje y es un rol muy dinámico, ¿verdad? Porque cada proyecto va a ser diferente y van a aplicar ciertos aprendizajes. En el tercer punto tenemos los procesos predefinidos y creo que esto puede ser un dolor de cabeza, pensando en cuando tenemos, o más bien, cuando nos entregan ciertos modelos que pueden ser buenos, ¿cierto? Y nos piden mejorar su performance. ¿Qué pasa? Que usualmente no se trabaja, bueno, algunas veces más bien, no trabajamos con estas métricas que aprendemos en los cursos de 10 años, sino son métricas más del negocio. Entonces, buscarle la forma de optimizarlas puede ser un gran desafío. También el refactoring de códigos y en especial cuando la documentación es inexistente o no corresponde con la versión del código. Y aquí no quiero decir que los científicos de datos es que son desjuiciados con la documentación, claro que no. Creo que esto es algo que pasa también en el mundo del desarrollo y es que algunas veces no se le da la importancia a la documentación. Mi invitación es que nosotros en nuestra práctica diaria apostemos a hacerla, ¿cierto? Pensando en nosotros y en las personas que vendrán luego. En el cuarto punto, entonces, tenemos retos relacionados con los despliegues y el consumo de las soluciones. Entonces, por una parte, se debe garantizar los estándares de seguridad, ¿cierto? Se deben tener conversaciones sobre los lenguajes que vamos a utilizar y las dependencias, ¿verdad? Pensando en el mantenimiento de los ambientes y de los clústeres. Y una vez tengamos los modelos registrados, ¿verdad? Es importante pensar en la escalabilidad, es decir, en cómo se va a consumir esta solución, cuál va a ser la arquitectura, quién la va a desarrollar. El punto 5, de entrada, a mí me parece el más importante, está relacionado con la definición y delimitación del problema del negocio. Y es que la definición y delimitación es supremamente importante porque algunas veces nos llegan stakeholders a decirnos, necesito este modelo. Pero al escuchar la necesidad que ellos tienen, vemos que el problema aún no está claro o no es lo que ellos tienen en mente la mejor solución. Entonces, por eso es tan importante tener una comunicación efectiva con los stakeholders, de manera que se pueda entender el negocio antes de pensar en proponer una solución de Machine Learning. Y por otra parte, también es importante aceptar que no todas las soluciones requeridas son Machine Learning. Hay unas basadas en reglas que pueden ser muy buenas. Hay soluciones sencillas, ¿cierto? Que vienen desde métodos descriptivos que también dan muy buenos insights. Entonces, no todas las soluciones súper complejas o los modelos más difíciles van a tener siempre los mejores resultados. Y es importante también eso, explicarlo y visibilizarlo. Y en el sexto punto, entonces, tenemos la desigualdad de género. En la industria tecnológica tenemos una gran brecha en cuanto al porcentaje de hombres versus el de mujeres que están en la fuerza laboral. Entonces, aproximadamente el 30% de la fuerza laboral en tecnología son mujeres. ¿Qué pasa? Que debemos buscar estrategias que nos permitan reducir esta brecha. No simplemente por diversidad, claro que no,
sino para darle la oportunidad a las mujeres que se preparan de asumir estos roles y de generar un trabajo colaborativo entre hombres y mujeres que sin duda alguna se va a ver beneficiado por las perspectivas femeninas, ¿cierto? De allí la importancia de promover en las niñas las carreras en ciencias puras y en tecnología, así como de generar mensajes para las mujeres de que se aventuren a las carreras de tecnología. Tenemos todo para poder asumir roles técnicos de liderazgo y de mentoría. Y debemos creer en nuestras habilidades y, bueno, apostarle a esos trabajos que queremos. Y creo que aquí las comunidades pueden jugar un papel fundamental en cuanto a visibilizar a aquellas mujeres que nos inspiran. Entonces, por eso quiero invitar en especial a las mujeres a que se unan a estas redes. Por ejemplo, está Geekers Latam, AWS1 en Colombia, PyDays, Women Who Codes, el WITS, ¿verdad? Y que apostemos a mostrar en nuestro ejercicio diario que las mujeres tenemos todas las habilidades y la formación para asumir estos roles en tecnología. Entonces, a manera de conclusiones, primero quiero resaltar que la ciencia de datos y la inteligencia artificial responden a un área de creciente inversión, investigación, y que vemos que la adopción de estas tecnologías es cada vez mayor, ¿cierto? Y que podemos generar valor en cualquier tipo de industria. Entonces, formarnos como científicos de datos nos va a abrir un panorama laboral inmenso. ¿Qué pasa? Que nuestro perfil es un perfil híbrido, en la medida que requiere un fuerte dominio técnico de entendimiento de los datos combinado con unas habilidades blandas. Y sin duda alguna, si le sumas inglés, vas a tener un perfil diferencial y muy atractivo en el mercado. La tercera conclusión está relacionada con los proyectos. Los proyectos en general son dinámicos. Vamos a tener diferentes problemas de negocio, adopción de diferentes tecnologías o de diferentes nubes, y incluso la constitución de los equipos puede llegar a ser diferente. En algunas oportunidades vamos a trabajar solos como científicos de datos, en otras vamos a tener la fortuna de trabajar con Data Architects, con MLOps, con BIs, ¿cierto? Entonces, de allí la invitación a ser flexibles. Y en ese sentido también va un poco la cuarta conclusión: seamos propositivos, seamos creativos y flexibles en nuestro ejercicio diario y apostémosle a un aprendizaje continuo para no quedar rezagados por el mercado y los nuevos servicios y oportunidades que vienen. Y la quinta es que apostémosle a la inclusión de las mujeres y los grupos minoritarios, ¿cierto? Porque esto va a enriquecer las perspectivas de los análisis y vamos a sumar diferentes habilidades. Y bueno, esa es mi presentación. Les agradezco mucho por el espacio y creo que podemos habilitar las preguntas. Y por supuesto que tenemos una amplia sección de preguntas para ti, Marcela. Entonces, comencemos. Y para premiar a nuestro fellow que hizo la primera pregunta, vamos con Carlos Collazos del equipo número 1. Y él pregunta: para ser independiente en este gremio, veo solo la consultoría o el desarrollo de algún producto de Machine Learning. ¿Hay alguna modalidad o modalidades adicionales para ser freelance o emprender en Data Science? Ok. Carlos, dijiste, Mónica, qué pena. Carlos Collazos, correcto. Ok. Sí, Carlos, hay plataformas. Yo no he participado, pero digamos que conozco personas que se suman su hoja de vida a plataformas en donde les permiten postularse como freelance. Entonces, una compañía dice: necesito este proyecto, y los diferentes freelance que cumplen como con los skills, no sé, dirían el costo, ¿verdad?, de desarrollar esos proyectos. Entonces, habría que buscar cuáles son esas plataformas para, digamos, que tú puedas orientar tu carrera de esa forma si es lo que quieres. Bueno, adicionalmente, por ejemplo, el Ministerio de Tecnología y desde
el Ministerio también de Educación, sé que se hacen convocatorias, ¿cierto? Anuales, en donde se busquen impulsar como estos emprendimientos. Me refiero en general en tecnología, no solo en ciencia de datos. También podrías buscarlas y aplicar a ellas. Muchísimas gracias, Marcela. Recuerden, chicos, hay muchas plataformas de freelance. Una de ellas, por ejemplo, es Workana. Es muy utilizada, entonces si quieren pueden chequearla. Ahora tenemos la pregunta de María Camila Durango y ella quiere saber tips o recomendaciones para ser parte de la familia de Globant. Bueno, María Camila, me encanta esa pregunta. Yo amo Globant. Lo primero es, necesitas inglés. Y necesitas un inglés conversacional, un inglés técnico. Por otra parte, necesitas unas habilidades fuertes, bastante robustas, ¿cierto? Entonces te invito a profundizar en modelos lineales generalizados, en estadística descriptiva multivariada, en series de tiempo, en procesamiento del lenguaje natural, en computer vision. Nosotros tenemos un estudio que es el de datos e inteligencia artificial. Entonces, por eso es que el perfil del científico de datos de Globant requiere estos skills. Súper interesante. Muchas gracias, Marcela, por todo ese temario. Y siguiendo con la misma idea y la misma temática, Juan Villanueva quiere saber si Globant tiene programas estilo trainee o posiciones junior, como Data Scientist, porque él solamente ve ofertas para perfiles senior. Bueno, desconozco si en este momento hay posiciones abiertas de junior, y no estoy segura. Efectivamente, como lo mencionas, digamos, la mayor parte de los científicos de datos son senior o semi-senior. Podrías apostarle a una posición semi-senior. Muchísimas gracias. Ahora vamos con la pregunta de Sergio Castro. Él está muy interesado en conocer cuál es el día a día de un científico de datos actual y cuál sería, o sería, ese día a día en un corto o mediano plazo. Ok, empecemos con la del día a día. Ok, en el día a día los científicos de datos nos vemos envueltos en muchísimas llamadas. Entonces, llamadas con pares técnicos, llamadas con personas del negocio buscando entender los datos, ¿cierto? Presentando análisis, resultados, discutiendo esto sí les funciona, si de pronto ellos ven que no les hace tanto sentido. Entonces, por eso decía que debemos de ser muy propositivos, no esperar a que nos digan qué hacer, sino nosotros decir, ok, con estos datos te presento esto, pero estoy abierto a recibir feedback y entender si es lo que necesitas. Por otra parte, el científico de datos también tiene que estar investigando, ¿cierto? Aprendiendo de herramientas. Entonces, hay que sacar un tiempo para actualizarnos, para saber de qué se está hablando, y no solo por el hecho de entender qué pasa afuera, no, sino porque, por ejemplo, conocer de microservicios o de los últimos modelos, ¿cierto?, con mejores performance, nos va a permitir a nosotros proponerlos. Entonces, bien importante estarnos actualizando. Y en cuanto al mediano y largo plazo, Juan, yo te diría, apuéstale a la nube. Para mí es fundamental entender los microservicios de la nube, porque cada vez son más empresas las que migran de on-premise a cloud. Y esto facilita la adopción de la inteligencia artificial, porque si los datos ya están en un data warehouse, pues es mucho más fácil consumirlo, es mucho más fácil también generar un endpoint y que después alguien nos ayude a generar una arquitectura para consumir digamos, estos modelos. Entonces, a largo plazo, todos, y me incluyo claramente, tenemos que apostarle a entender de la nube y a que nuestro perfil migre un poquito más hacia MLOps y hacia Data Architect. Muy importante esa apreciación, Marcela. Muchas gracias. Y ahora tenemos la pregunta de Carlos Daniel Granadillo Díaz. Él quiere saber cuáles son las herramientas que utilizas profesionalmente en la actualidad. Ok, yo trabajo con Python, ¿cierto? Y con la nube he trabajado con Azure y con AWS.
pero más que todo con AWS. Muy Bueno, y el importante, framework chicos. de Machine... Ay, perdón, No, Mónica. dale, tranquila, Marcela, adelante. Lo que les quería comentar es que el framework de Machine Learning de AWS se llama SageMaker. Y entonces en SageMaker pueden lanzar unos training jobs, que son, digamos, el microservicio que se utiliza para entrenar los datos, ¿cierto? Después se puede integrar con ECR, que permite registrar el modelo. Y bueno, ya una vez tengas el contenedor levantado, ¿cierto? Se busca si lo vas a consumir con un endpoint en caso de que sea una solución en tiempo real o en batch, si puedes ir a buscar los datos y correrlos en batch. Súper, muchas gracias. Sigamos con la pregunta Creo que estás de... muteada, Mónica. No te escucho. ¿No? ¿No me escuchas? Ahora sí, ¿Ya ya, sí? ya. Ok, perfecto. Entonces sigamos con la pregunta de Kevin Morgado. Él nos dice, en el caso que nuestra carrera o estudios de base no estén asociados directamente con estadística o ingeniería de sistemas o relacionados, ¿cómo podemos adentrarnos en el mundo laboral de la ciencia de datos? Bueno, pues voy a poner el ejemplo de marketing, ¿cierto? Si yo tengo un perfil en marketing, para entrar en el mundo de los datos, empiezo analizando datos de marketing, ¿cierto? Desde tu background, seguro tienes alguna oportunidad de analizar datos. Entonces, empieza analizando datos con los que estés un poco más familiarizado, ¿cierto? Y creo que ahí tienes unas grandes ventajas en relación a los científicos de datos que no conocemos del dominio técnico, ¿cierto? Fundamental, como decía, aprender álgebra matricial. Y creo que es algo que no se dice mucho, pero yo siento que cuando tienes unas buenas bases de álgebra matricial, entender lo que pasa en una regresión, en una reducción de dimensionalidad, o sea, en un PCA, por ejemplo, es mucho más intuitivo, ¿cierto? Y no te quedas como en el punto feed de la librería. Entonces, aprende álgebra matricial y empieza con modelos lineales generalizados, segmentaciones, clasificaciones. Creo que esos tres temas ya te da un panorama súper grande para ser científico de datos. Y bueno, el tema de la visualización, creo que también es un mundo por el que a veces las personas entran, ¿cierto? Porque ser BI no es nada fácil. O sea, tener unos datos y encontrar unos KPIs y unos insights accionables pueden abrir luego un rol de científico de datos. Y siguiendo con esa misma temática, tenemos la pregunta de Ángela María Rodríguez. Ella quiere saber qué tan fácil o difícil es hacer la transición de actuaría a ciencia de datos, sobre todo en la forma de abordar ¿No? los temas. Ok. Bueno, yo trabajé como actuaria, entonces, qué chévere esta pregunta. Digamos que los datos de actuaría se analizan de una forma un tanto diferente a lo que se piensa del resto de datos. Me refiero a marketing, salud, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, a la final son datos a los cuales les pasas modelos lineales generalizados, por ejemplo, para determinar el valor de las primas de los seguros. También se segmentan clientes, ¿cierto? Porque queremos entender cómo se pueden ofrecer portafolios, ¿cierto? Para el mundo de los seguros. Entonces, no es difícil en la medida de que ya tienes unas bases matemáticas fuertes, ¿cierto? Que te va a permitir entender muy fácil otras técnicas que no siempre se ven en el mundo de la actuaría. Pero vas a empezar a ver que lo que ya conoces se puede replicar en otros escenarios. Entonces, no es como arrancar desde cero, tienes unos skills súper ganados y que te van a dar una perspectiva muy amplia en otros escenarios. Entonces, todas las de ganar. Están bastante relacionadas. Sigamos entonces con Alejandro Ortiz, perdón. Él quiere saber tu opinión sobre la visión estadística para el análisis de datos. Esta visión, ¿cómo permite el entendimiento de la solución de problemas en analítica? Bueno,
Los estadísticos, digamos, nuestra formación nos permite entender muy bien la estructura de los datos, ¿cierto? Y al entender la naturaleza de los datos, es más intuitivo cómo, o más bien, los algoritmos y los tipos de modelos que puedes utilizar para realizar ciertos análisis. Entonces, a medida que aprendas de estadística, vas a aprender más modelos, más formas de abordar un problema, que además no son únicas, ¿cierto? Y cómo era la última parte, Mónica, algo del negocio. Sí, dame un segundo, por favor. Está preguntando cómo en la visión de estadística permite el Ok. entendimiento de la solución de problemas en analítica. Bueno, la estadística descriptiva justamente nos permite describir lo que dicen los datos, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente en temas analíticos, lo que queremos es extraer la mayor cantidad de insights, de recomendaciones, y eso se traduce en mirar tendencias, variaciones, coeficientes de variación. Entonces, muy importante tener unas bases estadísticas robustas como científicos de datos. De hecho, esta es una parte que muchas personas tienden a omitir. Y si bien a mí me encanta la frase de Andrew Ng, que es como, ay, respecto a la álgebra lineal, a la parte matricial, don't worry about it. Igual tenemos, y es un deber como científicos de datos, ahondar en estas temáticas, porque si bien podemos utilizar las herramientas, necesitamos la profundidad para realmente comprender los conceptos sobre los cuales estas fueron desarrollados. Ahora bien, vamos a cambiar un poquito de tema y sigamos con la pregunta de Carlos Daniel Granadillo. Él quiere saber cuáles son las mejores estrategias para saber negociar tiempos y entregables con los clientes al trabajar en proyectos de Machine Learning. Mi invitación aquí es a tener al stakeholder muy cerca del proceso, ¿cierto? Para visibilizar posibles escenarios no ideales, bloqueos, ¿cierto? Y para tenerlo involucrado en la práctica diaria, ¿cierto? Porque algunas veces ellos creen que obtener un modelo es pasarle unos datos que dicen que ya están limpios y ya, ¿cierto? Y no. O sea, hay que preprocesar, hay que generar nuevas features, hay que ensayar con diferentes algoritmos, ¿cierto? Entonces, visibilizar que es un proceso experimental, ¿cierto? Y esa es la otra, ¿no? Que tú puedes hacer 5 modelos, pero no tienes garantía de que el quinto vaya a ser mejor que el primero, ¿cierto? O sea, ahí puede pasar que el primero es el mejor y uno es como, no. Pero cuando se visibiliza todo este ejercicio y se tiene cerca ellos en el proceso, creo que es mucho más fácil hacerles ver lo que hace el científico de datos, ¿cierto? Y que ellos entiendan también que toma tiempo. O sea, una cosa es tener un baseline, un modelo baseline, y otra ya es empezar a iterar para tener mejores resultados. Entonces, involúcralos mucho en el proceso y siempre sé muy claro y visibiliza los bloqueos, porque cuando no los visibilizamos, nos estamos descargando nosotros de más responsabilidad y de más dificultades para avanzar en la tarea asignada. Pero ahora tenemos una pregunta de Susana Medina y ella, de hecho, tiene un tema que es bastante trending en este momento y te quiere preguntar si has encontrado en algún proyecto un modelo generado que tenga sesgos no éticos. A ella le parece que el ritmo de desarrollo actual de la IA no nos permite enfocarnos en estos dilemas éticos, pero sí suceden. Entonces, ¿qué podríamos hacer? El tema de la ética de los datos, afortunadamente ya se viene fomentando desde las instituciones universitarias, ¿cierto? Vemos muchas universidades de Estados Unidos que le están apostando a visibilizar qué es la ética de los datos, ¿sí? Porque no es solamente pensar en que el modelo tiene sesgos de entrenamiento, también es ver si si en el diseño muestral las diferentes poblaciones
fueron bien muestreadas, ¿verdad? Para no ser excluidas en la recolección de los datos, porque eso ya nos va a implicar un problema en el entrenamiento, ¿cierto? Y bueno, y también está que algunas veces pareciera ser que ciertos modelos generan sesgos, no de datos, no de entrenamiento, sino más como con las inferencias. Entonces, hay que empezar a capacitarnos, ¿cierto? Para entender este universo y las diferentes consecuencias que puede tener no saber de ello, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema de los seguros, en algunos países está prohibido que se incluya el género, ¿cierto? Porque se piensa que se está discriminando. Entonces hay que empezar a tener, hay que empezar a tener estas conversaciones y levantar la mano en nuestros proyectos y decir, ok, y esto puede tener algún tipo de sesgo, que si yo conozco modelos sin sesgo, o que le estén apuntando a tener impacto de no sesgo. Las nubes tienen microservicios en donde tú le pasas un dataset, tienes tu modelo y él empieza a determinar como si hay sesgo por algunas variables o algo así. Entonces ya también vemos que las nubes les están apostando a incluir estas conversaciones en sus microservicios, lo cual es muy alentador. Bueno, y si bien nuestro tiempo ya se acabó y de hecho Marcela nos está regalando otros minutos más de su vida, tenemos una pregunta de Jorge Rondón que puede ser de mucha utilidad y seguramente más de uno de nuestros perros también estará muy interesado, y es que él quiere saber si nos puede sugerir una ruta para convertirnos en MLOps, ¿vale? Y si para en cursos, libros, videos, etcétera, lo que sea que puedas recomendar, estará muy bienvenido. Bueno, en esta semana casualmente Amazon sacó un reporte, ¿cierto? En donde compila información de MLOps desde la perspectiva de 3 startups. Yo te diría, empieza por ahí. Léete ese reporte, yo lo publiqué en mi LinkedIn, entonces ve y lo buscas. Y ahí vas a tener un panorama más general. Las nubes nos están dando unas rutas de aprendizaje, ¿cierto? Creo que esa sería la manera más efectiva de hacerlo, dependiendo obviamente de la nube, porque no es lo mismo hacer un MLOps en GCP, en Azure, al de AWS. Marcela, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ustedes, muchachos, por estar con nosotros esta noche. Marcela, ha sido un placer. Los muchachos han quedado encantados con tu presentación y ha sido extremadamente útil. Esperamos tenerte en próximas iteraciones y chicos, muchas gracias nuevamente por estar acá. Ya es hora de ir a trabajar en esos proyectos. Que estén muy bien, buenas noches y un placer acompañarlos. Hasta luego.